Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Y hoy es un día muy especial porque comenzamos un nuevo ciclo. Nosotros durante los meses de enero y febrero pasamos grabaciones del año anterior, pero a partir de marzo comenzamos un nuevo ciclo que dura hasta fines de diciembre. Este es nuestro ciclo número 24, o sea, hace 24 años ininterrumpidamente que el Estado que Viene está en este canal, una cantidad muy grande de años, y en otros canales. Y la verdad que yo lo único que me queda es agradecer a todos los que me han acompañado, a todos los que me han permitido estar durante tanto tiempo al aire. Y bueno, fundamentalmente a quienes han sido mis entrevistados. La otra vuelta nos pusimos a hacer un pequeño análisis, tenemos más de 800 invitados de todos los sectores políticos, sectores sociales, representantes de gremios, representantes culturales, en fin, gente que nos ha permitido estar durante todo este tiempo y que mucha gente nos siga. Tenemos una buena audiencia y bueno, vuelvo a insistir, no me queda nada más que agradecer y decir que trataremos de hacer este ciclo, como hicimos los anteriores, de la mejor manera posible. Y hoy tenemos la posibilidad cierta de tener a un invitado muy especial, Jorge Castro. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Tato? Encantado de que estar con vos nuevamente. Muchísimas gracias, Jorge. Vos sabés que vos sos un hombre que tiene una definición y una claridad de pensamiento muy importante y que nos sirve a todos nosotros, a mí y a toda nuestra audiencia, para analizar una cantidad de temas que son extremadamente dificultosos y que nos ponen muchas veces en una situación angustiante, ¿no? Hoy vamos a analizar, primero que nada, un conflicto bélico. En este mundo de hoy, un conflicto bélico que tiene incidencia en otros lugares, no solamente en ese espacio, particularmente tiene incidencia en nuestra Argentina. Y se trata nada más ni nada menos que de invasión de Rusia sobre Ucrania y todo lo que ello ha significado. Contanos un poco. Mira, se acaba de cumplir un año de la invasión de Rusia a Ucrania, lo que ocurrió el 24 de febrero de 2022. La situación en el momento actual es de un virtual estancamiento en el campo de batalla entre las fuerzas rusas por un lado y las ucranianas por el otro. Esto está precedido por dos datos estratégicos de enorme importancia. El primero es que hace 6 meses aproximadamente, Rusia ha asumido una estrategia defensiva y al mismo tiempo ha aumentado su poderío militar en términos generales y en forma específica en Ucrania. El presidente Vladimir Putin ha llevado las Fuerzas Armadas rusas a un contingente de 1.500.000 combatientes, casi 500.000 más que los que tenía el 24 de febrero del año pasado. Y al mismo tiempo, en este momento, en Ucrania, los combatientes rusos son más de 300.000. Esto significa que es casi el doble de las fuerzas que tenía Rusia al invadir Ucrania el 24 de febrero del año pasado. Esta estrategia defensiva que ha asumido Rusia en los últimos 6 meses ha sido acompañada por un redespliegue de sus fuerzas en territorio ucraniano. Las ha llevado en su totalidad al este y al sur de Ucrania, en la región denominada del Donbass, que es fronteriza a Rusia y donde la población, en más de 80-90% del total de la población de esta región de Ucrania, es de lengua rusa, son rusos.
En este cuadro es que la guerra ofrece una situación de virtual estancamiento, lo que significa, en otros términos, que hay que descartar, que el conflicto se ha transformado en una guerra prolongada de largo plazo que puede durar meses o años y que por lo tanto excluye por su naturaleza la posibilidad de una solución militar. No hay solución militar posible en la guerra de Ucrania en los términos en que está planteada actualmente. O sea, a ver si te entiendo. Vos decís, no habría vencedores ni vencidos, no habría una terminación para un lado o para el otro, ni habría la posibilidad. Exactamente, es así como señalás vos, en el sentido de que no hay posibilidad de una victoria militar de Ucrania sobre Rusia, ni tampoco una posibilidad de una victoria militar de Rusia sobre Ucrania, teniendo en cuenta que Ucrania se ha transformado, de hecho, en un país integrante de la OTAN y su principal aliado y cabeza de la coalición que está combatiendo en Ucrania a Rusia son los Estados Unidos. En otros términos, el lado ucraniano, norteamericano, OTAN, no puede ser derrotado por definición. Y del lado ruso sucede lo mismo, lo que significa que la guerra en el momento actual está virtualmente estancada en términos estratégicos. Se ha convertido en un conflicto de largo plazo, de carácter prolongado, que puede durar meses o años. Jorge, ¿cuál sería la explicación medianamente racional de la razón del comienzo de esta guerra? Porque evidentemente Rusia ha tenido una definición por alguna razón específica y nos interesaría conocer tu opinión. Mira, la razón específica es la siguiente. En 1991 terminó la Guerra Fría con la disolución de la Unión Soviética. Y al caer la Unión Soviética, se disolvió también en ese mismo momento la coalición militar de los países de Europa Oriental bajo el liderazgo soviético, que era el Pacto de Varsovia. Frente a eso estaba la OTAN, la Alianza Occidental, que estaba intacta en términos de su poderío militar. Y lo que se enfrentó la OTAN, encabezada notoriamente por los Estados Unidos, fue que con la desaparición de la Unión Soviética se produjo un extraordinario, masivo vacío de poder en toda la masa eurasiática. Al desaparecer la Unión Soviética en 1991, también cayó el Estado ruso. Se produjo un inmenso vacío de poder y la OTAN y los Estados Unidos, a pesar de las promesas previas a Gorbachev que dieron término a la Guerra Fría y que llevaron en definitiva a la desaparición de la Unión Soviética, no pudo resistir la tentación de avanzar hacia el este de Europa, incorporar a la Alianza Occidental, a la OTAN, todos los países vecinos de Rusia, con la excepción hasta el año 2009 de Ucrania. En ese punto y momento, el gobierno de Estados Unidos, que estaba originariamente en manos de George W. Bush, propuso en la conferencia de la OTAN que se realizó en Bucarest en el año 2009, incorporar a Ucrania a la OTAN. Esto encontró una respuesta drásticamente negativa del gobierno ruso, que ya lo ejercía Vladimir Putin, y que sostuvo que llevar la Alianza Occidental, la OTAN, a las fronteras rusas colocaba en riesgo la existencia nacional de la nación y del Estado ruso. Jorge, mirá, permíteme un segundo. Ya se visualiza tu posición en el sentido de que claramente ha habido un avance de la OTAN sobre
el tema Ucrania y una reacción inmediata de Rusia como una de las razones más significativas. Vamos a hacer un pequeño corte y lo continuamos analizando. ¿Cómo no? Adelante, señor director. En ese corte que tuvimos que hacer por razones publicitarias, estábamos viendo, Jorge, las razones. Yo te había preguntado una explicación sobre el comienzo de la guerra. Y está claro que en tu análisis aparecía el tema OTAN, el avance sobre la posibilidad de la incorporación de Ucrania y la reacción de Rusia. Exactamente. ¿Correcto? Exactamente. En su momento, cuando Estados Unidos hizo esta presentación en la cumbre de la OTAN de Bucarest, Rumania, en el año 2009, el gran teórico y estratega de la historia norteamericana contemporánea, que fue George Kennan, e inmediatamente hizo lo mismo Henry Kissinger, el hombre que fue la mano derecha de Nixon en el acercamiento con China en el año 1972, sostuvieron que la decisión norteamericana de incorporar a Ucrania a la OTAN era el error estratégico más grande cometido por Estados Unidos desde 1991 en Europa, y que era la simiente de lo que podía ser una situación verdaderamente catastrófica. Esa situación verdaderamente catastrófica fue lo que llegó con la invasión de Ucrania por Rusia, dispuesta por Putin el 24 de febrero del año pasado. Ahora, visto esta explicación bastante lógica que vos planteás, aparecen las consecuencias, ¿no? Una Rusia y todo lo que significa una guerra con las muertes y las destrucciones, y una Europa extremadamente condicionada, porque Rusia no es un país, digamos, pequeño y sin importancia, es una verdadera potencia que tiene una cantidad muy grande de elementos que maneja, vinculados con los temas energéticos, vinculados con los temas inclusive alimenticios, en el caso de Ucrania. Todo eso está afectando a Europa, y cómo nos condiciona o nos beneficia a nosotros, la Argentina. Mirá, nos condiciona y nos beneficia en los siguientes términos. La guerra de Ucrania, sumada a las sanciones internacionales, comerciales y financieras impuestas a Rusia por Estados Unidos y la Unión Europea, ha desatado tres grandes crisis en la economía mundial. Vos lo mencionaste recién. Una crisis energética. En los últimos 2 años, el precio de la energía, gas y petróleo en Europa ha aumentado más de 700%. Una crisis alimentaria. Tanto Rusia como Ucrania son 2 grandes potencias productoras de agroalimentos, y las 2 han desaparecido del mercado mundial en el último año. Esto implica que, por ejemplo, más de 30% de la provisión de trigo en el mundo ha desaparecido del mercado mundial, lo que ha aumentado fenomenalmente el precio de todos los commodities agrícolas, por un lado, y al mismo tiempo ha causado una carencia sistemática de alimentos, especialmente de trigo, en los países del norte de África, con eje en Egipto y en el resto del continente africano. Para la Argentina, y la tercera crisis que ha desatado la guerra de Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia por Estados Unidos, ha sido una crisis inflacionaria, crisis energética, crisis alimentaria, crisis inflacionaria, porque el aumento del precio de la energía ha arrastrado el aumento general del costo de vida, tanto en los Estados Unidos como en la Unión Europea. Tanto Estados Unidos como Europa tienen en este momento la tasa de inflación más elevada de los últimos 20 años. Y esto es lo que hace que Estados Unidos
que se recuperó esencialmente con una enorme energía, terminada la pandemia del coronavirus, se enfrenta ahora a una situación recesiva. Y lo mismo sucede en Europa, encabezada por Alemania, que se encuentra también frente a una situación recesiva en lo que constituye la cuarta economía del mundo. Para la Argentina y en general para los países de América del Sur, el resultado de esta situación de crisis en el mundo, provocada por la guerra de Ucrania, tiene un resultado combinado o mixto. Por un lado, el aumento del precio de los commodities agrícolas la ha beneficiado notablemente. La Argentina el año pasado ha tenido unas exportaciones por más de 100.000 millones de dólares, récord histórico absoluto de las exportaciones argentinas, encabezadas, por cierto, en más de un 70% por las exportaciones agroalimentarias, que a su vez han tenido precios récord en el mercado mundial. Pero por el mismo momento, por el mismo fenómeno, la cuenta energética de la Argentina en el año 2022 ha tenido un saldo negativo de más de 5.000 millones de dólares. Esto ha contribuido a la crisis que ha tenido de carácter cambiario y en lo que ha sido la forma en que ha afectado las reservas del Banco Central. Por un lado, beneficiada notablemente por el aumento de los commodities agrícolas. Por el otro, perjudicada notablemente también por el aumento del costo de la energía, del cual tiene una balanza comercial ampliamente deficitaria. Jorge, vamos a ir a una nueva pausa, la última, y vamos a continuar con el análisis que estás haciendo de los beneficios y de los perjuicios de la Argentina y cómo pueden variar los mismos por diversas circunstancias en este año. Adelante, señor director. Yo recién, en el bloque anterior, Jorge, decía, analicemos beneficios y perjuicios de la Argentina, ¿no? Y acá aparecen dos situaciones. Por el lado de la energía aparece la eventual posibilidad de una Argentina haciendo un gasoducto que se está trabajando fuertemente, yo lo sé porque nosotros participamos desde el Banco Vice, del cual yo soy director en esa cuestión, y que nos podría implicar una baja importante en el costo que hemos tenido el año anterior. No lo sabemos bien todavía, pero podría existir esa posibilidad. Pero por el otro lado aparece el tema de lo agroalimentario con la sequía, o sea, nuestra sequía que ya está tomando características medias dramáticas porque continúa en este mes de febrero-marzo, nos impide de utilizar como corresponde nuestro posicionamiento en el mundo. ¿Cómo lo ves? Mira, por el lado energético, lo que aparece como hecho central del año 2023 en términos energéticos para la Argentina es el fenomenal despliegue que está teniendo la explotación de shale gas y shale oil en Vaca Muerta, Cuenca Neuquina, que ha dejado de ser una posibilidad y es ya un presente formidable. Hay que agregarle a esto que el gasoducto que lleva desde Vaca Muerta a Saliqueló, provincia de Buenos Aires, el denominado gasoducto Néstor Kirchner, va a estar concluido al estar llevado a cabo, ejecutado por un conjunto de empresas encabezadas por Techin en junio de este año. Vos sabés que el Banco Vice es el fideicomisario de este gasoducto y ayer o antes de ayer yo participando de la comisión y participo de esa comisión, le preguntaba a su responsable, la fecha que sigue siendo confirmada es el 20 de junio como día de terminación y comienzo del funcionamiento del gasoducto. 20 de junio. Yo te diría con total seguridad, Tato,
el 20 de junio va a ser una fecha histórica para la Argentina. Los datos que hay que tomar en cuenta son que solo la explotación del gasoducto que lleva de Vaca Muerta, Cuenca Neuquina, a Saliqueló, provincia de Buenos Aires, para luego ser continuado con la segunda fase del gasoducto, que es el que lo lleva hasta San Jerónimo, provincia de Santa Fe, con conexiones hacia todo el interior de Argentina, más las exportaciones a Brasil, de enorme importancia para la Argentina, porque nos conectan, sobre todo a través de Río Grande do Sur y de Paraná, con el centro industrial de América Latina, que es el estado de San Pablo. Estamos ante una situación donde el gas de Vaca Muerta, Cuenca Neuquina, se puede transformar en los próximos 2 años en el principal proveedor de energía del centro industrial de América Latina, que es la industria paulista. Simplemente el cálculo que hay que hacer es que la puesta en ejecución del gasoducto Néstor Kirchner en junio de este año, la fecha que vos señalaste recién, implica un ahorro simplemente hasta junio de más de 2.600 millones de dólares en el déficit de la balanza comercial, de la balanza energética argentina respecto al año pasado. Y la perspectiva que hay es que, completado la fase 2 del gasoducto Néstor Kirchner, que es la que lleva de Saliqueló, provincia de Buenos Aires, a San Jerónimo, provincia de Santa Fe, con extensión al resto de la red argentina, en ese caso lo que está en juego es que para el año 2025-2026 el saldo exportador energético de la Argentina comienza a ser 4.000, 6.000 millones de dólares por año en forma acumulativa. Esto no son perspectivas de largo plazo que pueden ocurrir si las cosas van bien. Esto es lo que ya está ocurriendo. Vaca Muerta, Cuenca Neuquina es la gran respuesta que tiene la Argentina en términos de resolver la crisis del sector externo y de multiplicar sus exportaciones. En lo que se refiere a la situación agroalimentaria, el cálculo que conviene hacer, me parece, Tato, es que la sequía ya ha producido una disminución de casi 20.000 millones de dólares en los dólares que aporta el agro a la Argentina anualmente. Esto es lo que torna la situación cambiaria de la Argentina una situación extremadamente crítica. En el momento actual, estos son datos del momento actual, los meses de febrero, marzo, se trata de ahora. La sequía ha producido una disminución de casi 20.000 millones de dólares a los dólares genuinos que el campo de la Argentina trae todos los años al país por sus exportaciones fenomenales de productos agroalimentarios. Esto es lo que hace que el actual equipo económico, que yo creo que es un equipo económico extraordinariamente meritorio, con una figura que tiene una capacidad de trabajo monumental y capacidad para enfrentar los problemas y resolverlos, que es Sergio Massa, acompañado con uno de los mejores macroeconomistas que tiene el país, que es Gabriel Rubinstein, lo que están haciendo es gambetear esta situación de fondo hasta los meses de marzo, abril, cuando llega la cosecha gruesa de soja y de maíz. Una vez terminada, es de esperar, es de rogar, una vez terminada esta brutal sequía que enfrenta la Argentina en el momento actual. Jorge, vamos a tener que concluir. Es extremadamente interesante todo lo que estás señalando, apasionante, ¿no? Esto que significa el mundo, significa las situaciones que se dan en el mundo
y lo que nos pasa a nosotros los argentinos. Yo te tengo que agradecer realmente y decir, como he dicho cada vez que participo con vos de un programa, nos quedamos cortos, porque hubiéramos tenido que charlar un rato mucho más largo contigo. Así que te agradezco y esperemos que todas estas predicciones, sobre todo las energéticas, y ni qué decir la agroalimentaria, se den en Argentina y así podamos salir un año completamente diferente. Muchísimas gracias, Jorge, muy amable. Chao, Tato, gracias por llamarme. No, gracias a usted. Y a todos los televidentes, los esperamos el viernes que viene.